tardes. Quiero darles la bienvenida a este segundo encuentro que hemos tenido en nuestro programa de reuniones clínicas para la atención primaria. Vamos a contar con la colaboración del equipo médico que está a cargo de esta actividad. En este caso el doctor Juan Pablo Fuenzalida va a hacer las presentaciones de los especialistas que nos acompañan. Vamos a seguir un esquema parecido al esquema que hemos probado en la primera reunión. Vamos a hacer una presentación inicial y después vamos a abrir un espacio de preguntas para cada uno de los servicios de salud participantes. Les vamos a pedir, antes de dar el paso al equipo que nos acompaña, que se pudieran presentar los servicios de salud y decirnos quiénes están presentes en esta videoconferencia. Partamos entonces por el primer servicio de salud, Araucanía Sur, por ejemplo. Maule, ¿están presentes las personas de Maule? Ahí tienen. Tenemos un problema para acomodar la cámara. Ah, perfecto. Les vemos como de medio cuerpo. Ahí están mejor. Ahí sí ya los vemos. Bien, bien, bien. Bienvenidos. Bien, parece que nadie en Viña del Mar. Bien, les dejo entonces con el doctor Juan Pablo Fuenzalida, del equipo coordinador de esta actividad, quien va a presentar a los especialistas que nos acompañan en esta jornada. Gracias, Manuel. Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Juan Pablo Fuenzalida, soy cirujano vascular, soy tutor médico y uno de los coordinadores de este curso de reuniones clínicas. Y bueno, desde ya les damos la cordial bienvenida a esta, la primera reunión clínica a distancia de este curso de reuniones clínicas. En esta oportunidad, además, yo voy a participar como especialista y voy a presentar a quienes están al lado mío. En primer lugar, a la doctora Cecilia Vargas, que es diabetóloga, que trabaja en la Clínica Dávila y en el Hospital José Joaquín Aguirre. Y en segundo lugar, al doctor José Luis Lieve, que es oftalmólogo, que trabaja también en Clínica Dávila y en el Hospital San Juan de Dios. Yo soy cirujano vascular, como les decía, también trabajo en Clínica Dávila y en el Hospital Félix Bulnes. Y hoy día vamos a ver el tema de complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. La idea, como decía Manuel, nosotros vamos a hacer una presentación del PowerPoint que tenemos preparado con los tres especialistas, y una vez terminado el PowerPoint vamos a hacer una apertura a las preguntas que puedan tener ustedes desde los servicios de salud y de los colegas que están conectados a través del Blackboard, para que desde ya nos empiecen a hacer llegar sus preguntas a través del chat para ir comentándolas al final de la presentación. Bueno, dejo con ustedes a la doctora Cecilia Vargas, quien va a comenzar esta presentación. Hola, buenas tardes. Gracias por haberme invitado y vamos a ver si podemos sacar provecho de esta reunión. En primer lugar, bueno, les quiero comentar que la diabetes se define por una hiperglicemia crónica que genera una injuria vascular. Actúa fundamentalmente esta injuria, o sea, se genera esta injuria en vasos pequeños, generando las complicaciones microvasculares que ustedes conocen: la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética. También esta injuria vascular actúa sobre los vasos grandes, generando la macroangiopatía diabética, que se traduce entonces en cardiopatía coronaria, enfermedad cerebrovascular y enfermedad arterial periférica. Los grandes estudios han demostrado, y en este caso este gráfico representa fundamentalmente el resultado del UKPDS, donde se hizo una intervención en una cohorte de pacientes diabéticos tipo 2, en la que se concluyó que con la reducción de un 1% de hemoglobina glicosilada se lograban reducciones en un 21% de muertes relacionadas con diabetes, un 37% se reducían las complicaciones microvasculares, y en relación al infarto cardiovascular había una disminución de un 14%. Este estudio y muchos otros estudios han demostrado que el control de la glicemia definitivamente es beneficioso para evitar la microangiopatía diabética. La microangiopatía diabética. Pero, ¿qué pasa con las complicaciones macrovasculares?
Otros estudios más recientes, el ACORD, el ADVANCE y el BDT, en donde también se hizo una intervención que buscaba disminuir los niveles de glucosa en los pacientes diabéticos, observaba que efectivamente había una reducción y un retardo en las complicaciones microvasculares, pero no se logró demostrar este mismo beneficio en las complicaciones macrovasculares. Por lo tanto, una de las razones en las que se atribuye a este problema en las complicaciones macrovasculares es que hay que considerar otros factores de riesgo e implementar otras estrategias terapéuticas aparte del control de la glucosa. Uno es la hipertensión arterial, la dislipidemia, el uso de aspirina y, por supuesto, estimular la cesación del tabaquismo. Bueno, después de esta introducción, lo que nosotros vamos a hacer ahora es revisar lo que sale en relación a la prevención de las complicaciones y el manejo de las complicaciones micro y macrovasculares en diabetes tipo 2, que basándonos fundamentalmente en la guía clínica más reciente es 2010, sí, estamos en el 2015, o sea, y eso lo podemos nosotros discutir más adelante, después de la presentación que ha habido en relación a las novedades que probablemente van a tener que ser incorporadas en la próxima guía. Bueno, esta guía, aparte de incluir algunos comentarios de epidemiología, el diagnóstico, el tratamiento, también incluye todo el tema de cómo enfrentar el manejo del paciente diabético. En primer lugar, habla acerca de la evolución del paciente, la evaluación del paciente, conocer el estado nutricional, determinar el grado de control metabólico, investigar la presencia de complicaciones crónicas y la etapa de estas, investigar la presencia de comorbilidades e investigar factores psicosociales. También establece esta guía los objetivos terapéuticos y propone un plan de manejo. En relación a los objetivos, nosotros lo que se menciona en la guía fundamentalmente son los objetivos estándar, ¿ya? Que son los que se ven ahí ustedes en la diapositiva. Los objetivos estándar, ¿por qué? Porque son para la mayoría de los pacientes, pero no para todos. A eso se refiere con que son objetivos estándar. En general, nosotros nos fijamos fundamentalmente en la hemoglobina glicosilada como el principal examen que uno utiliza para evaluar el control metabólico. Pero también dentro de los objetivos estándar están las cifras de presión arterial recomendadas, el colesterol, tanto total, el LDL, HDL y los triglicéridos, también objetivos en relación a lograr disminuciones de peso y la suspensión del tabaco. ¿Cuáles son las armas terapéuticas para lograr estas metas? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos las medidas no farmacológicas o cambios terapéuticos del estilo de vida. Los fármacos, la insulina, los antidiabéticos orales y los antidiabéticos inyectables, no insulina. También se incluyen los hipotensores y los hipolipemiantes, la aspirina y otras drogas como por ejemplo estrategias para el manejo de la obesidad. Y también se incluye y se enfatiza la educación y el automonitoreo como un arma fundamental para el tratamiento de nuestros pacientes. En relación a los cambios terapéuticos del estilo de vida, se habla de la alimentación regulada, la actividad física, pero hay que recordar de que son difíciles de sostener el tiempo, pero aunque eso sea así, siempre es importante enfatizarlo porque son fundamentales. En relación a la elección del medicamento, el fármaco que vamos a utilizar, es que tenemos que estar seguros que sea efectivo para el descenso de la glicemia, que pudiera tener acción a través de correcciones de las alteraciones fisiopatológicas. Por ejemplo, pacientes obesos, donde sabemos que tienen mayor riesgo de tener insulinoresistencia, tratar de elegir estos medicamentos que puedan corregir esa alteración. Idealmente, estos medicamentos ojalá pudieran tener acción sobre factores extraglicémicos, lípidos, presión arterial, insulinoresistencia, disfunción endotelial, factores proinflamatorios y protrombóticos, que sean seguros, que sean bien tolerados por los pacientes y que sean específicos para el paciente. Cuando uno habla de factores específicos, ¿cuáles son los factores a considerar para que sean específicos? La edad del paciente, el índice de masa corporal, algunos factores como sexo, raza, factores genéticos,
y la presencia que tengan los pacientes de comorbilidades, como por ejemplo las que mencionan ahí entre comillas en el diapositivo. ¿Cuáles son los fármacos que existen en estos momentos para el arsenal terapéutico que nosotros tenemos para tratar a nuestros pacientes? En primer lugar tenemos a los secretagogos de insulina. Entre ellos destacan las sulfonilurias y las meglitinidas. Las sulfonilurias, puse en rojo los fármacos que existen a nivel de las canastas de FONASA, ¿ya? Y en la mayoría de las ISAPRES también. Los insulinos sensibilizadores tenemos la biguanida, entre ellas la metformina y las tiosinidionas, que se están usando bastante poco porque han tenido un montón de problemas desde el punto de vista cardiovascular. Las tiosinidionas me refiero. Los inhibidores de alfa-glucosidasa, como la carbosa, cuya limitación fundamental es la dificultad para conseguirlo y la escasa tolerancia que tiene esta droga para los pacientes, y las incretinas. Entre ellos están los que son los análogos GLP-1, que son estas drogas que son inyectables, y las incretinas, inhibidores de la enzima DPP4, como la sitagliptina, la vildagliptina, la linagliptina, que probablemente ustedes la conocen bastante bien. Y por último, y los más recientes, los inhibidores de los SGLT2, como la canaglifosina, la dapaglifosina y próximamente la empaglifosina. Tenemos las insulinas de acción ultra rápida, la Lispro, la Spártica y la glulicina, que son análogos de insulina, o sea, son insulinas que tienen alteración en la estructura aminoacídica que le dan una característica que son mucho más rápidas. Después tenemos las insulinas de acción rápida, que son las que nosotros tenemos, hay mayor disponibilidad de esta droga y que están en las canastas de FONASA, que es la cristalina o neutra o corriente, son todas lo mismo. Después tenemos las insulinas de acción intermedia, la insulina NPH, que ustedes bien la conocen, y las insulinas de acción prolongada, que son análogos de insulina, que se caracterizan por ser de una duración mucho mayor que la NPH y más plana en relación a la acción durante el día. Ya ahí está la glargina, de Temir y la de Gludec. Bueno, voy a repasar un poco los tiempos de acción de las insulinas humanas, que son las que nosotros tenemos disponibles y que en general sirven para la gran mayoría de los pacientes. Ya este gráfico muestra la secreción basal de insulina y la secreción de insulina prandial, ya que es la secreción normal de la insulina con las comidas. Y estas son las curvas de la insulina regular, que es un poco más desfasada, porque la regular o cristalina trata de imitar a la secreción normal de insulina con las comidas, que es un poco más desfasada y no tan potente, por eso es que uno tiene que administrarla 30 minutos antes de que coman los pacientes, ¿ya? Y que su acción más o menos se inicia como a la media hora y su acción máxima es a las 2 horas, y dura más o menos 6 horas aproximadamente. Después tenemos la insulina NPH, que es una insulina que dura más o menos hasta 18 horas aproximadamente, y que su efecto máximo ocurre más o menos a las 6 o 8 horas después de administrada, y que trata de reemplazar la secreción de insulina basal. Bueno, después de este repaso farmacológico, les muestro el gráfico, o sea, el algoritmo de tratamiento que se menciona en la guía del Ministerio de Salud, ya en que establece objetivos y establece tiempos de acción, que eso es importante siempre recordarlos, ya, y tratar de respetarlos, porque lo que peor que nos puede pasar a nosotros es demorarnos en tomar decisiones. Siempre nosotros vamos a estar actuando contra la inercia terapéutica. ¿Cómo se hace el seguimiento del tratamiento? Bueno, ustedes bien saben, se hace con hemoglobina glicosilada, que se debe medir máximo, o sea, idealmente cada 3, cada 4 meses, ustedes bien saben lo que refleja la hemoglobina glicosilada, y que en un paciente bien controlado, el mínimo de controles de hemoglobina glicosilada anuales debería ser 2, en un paciente bien controlado. En relación a la glicemia capilar, la medición, hasta el momento la sugerencia sigue siendo utilizar esta estrategia de control en los pacientes que están siendo tratados con insulina.
En relación al seguimiento, bueno, la frecuencia y el contenido de los controles dependerá de las características de cada paciente, y en todo paciente bien compensado se debería controlar al menos 3 veces al año. Bueno, ya nos vamos acercando al objetivo fundamental de esta reunión. Bueno, partamos entonces bien con ya el manejo de las complicaciones crónicas. En relación a la nefropatía diabética o enfermedad renal por diabetes, esta se define por la presencia de albuminuria asociada o no a un deterioro de la velocidad de filtración glomerular en un paciente diabético. Hay que recordar que es la causa líder de enfermedad renal crónica terminal, que el 40% de los pacientes que están en diálisis tienen nefropatía diabética, y de estos el 90% son diabéticos tipo 2. Se estima que un 40% de los pacientes diabéticos tipo 2 desarrollará nefropatía diabética, y que la prevalencia después de 25 años de diabetes es aproximadamente un 57%. Esto es importante, alrededor del 5 al 10% de los pacientes diabéticos tipo 2 pueden presentar nefropatía diabética al momento del diagnóstico. A los 10 a los 15 años de evolución, el 20 o el 40% desarrollará microalbuminuria, y al aparecer ya macroalbuminuria, el clearance de creatinina comienza a declinar en una tasa constante entre 10 a 12 ml por año en pacientes no tratados. La mortalidad cardiovascular se dispara, es 4 veces mayor en pacientes diabéticos con nefropatía diabética que si no tuvieran nefropatía diabética, y es 37 veces mayor que en la población general. La mayoría fallece antes de llegar a la diálisis por causas cardiovasculares, y ahí ustedes pueden ver cómo se va elevando la tasa de riesgo al presentar esta complicación. Bueno, aquí les presento el gráfico de pesquisa de nefropatía diabética, que se sugiere a nivel de la guía del Ministerio. Se inicia con un examen completo de orina, y que si resulta ser positivo, se debe hacer una determinación cuantitativa de la proteinuria, se hace un coeficiente proteinuria-creatininuria, y ahí se observa que si hay macroalbuminuria, y se debe referir al especialista. Si este examen de orina inicial es negativo, lo que se debe hacer es una medición de microalbuminuria, que es lo que se recomienda es una muestra aislada de orina, y se hace un coeficiente albuminuria-creatininuria. ¿Ya? Si esta es negativa, lo que sugiere la guía es realizar un control anual. Si esta es positiva, se debe repetir este examen al menos en 2 oportunidades más dentro de los 6 meses siguientes. Y si vuelve a salir, y si hay al menos 2 mediciones, 2 de 3 que resultan ser positivas, se debe iniciar tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora o con bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2. ¿Cómo se hace la pesquisa? Bueno, en diabéticos tipo 1 se debe hacer este test a los 5 años de diagnosticado la diabetes. A los diabéticos tipo 2 se debe realizar este test al diagnóstico y anualmente si los resultados son normales, y se debe hacer una medición anual de creatinina sérica independiente del grado de esta relación albuminuria-creatininuria, y el valor de creatinina se utilizará para estimar la velocidad de filtración glomerular y el estadio de enfermedad renal crónica si esta está presente. Acá están los niveles en la siguiente, bueno, en esta diapositiva se muestra la clasificación de la nefropatía diabética de acuerdo al nivel de microalbuminuria. Es normal cuando los valores son menores a 30, estos están medidos en miligramos por día, ¿ya? Pero son los valores similares a los que en la relación microalbuminuria-creatininuria, menor de 30, y se habla de macroalbuminuria cuando los valores son mayores a 300. Y microalbuminuria son los valores intermedios, entre 30 y 299. ¿Ya? Esto de acá está el valor, la relación. Dada la variabilidad que presenta este examen, se requieren 2 a 3 muestras recolectadas durante un periodo de 3 a 6 meses y se consideran anormales para considerar que el paciente tiene nefropatía diabética cuando hay 2 de 3. Bueno,
Hay que considerar que existen condiciones que pueden elevar transitoriamente esta excreción urinaria de albúmina, que son ejercicio dentro de las 24 horas previas, infecciones, fiebre, falla cardíaca congestiva, hiperglicemia marcada y la hipertensión arterial marcada. Acá yo quiero hacer una observación. Yo he visto muchas veces que se pide este examen para hacer diagnóstico de nefropatía diabética en pacientes que están hospitalizados y generalmente no es el mejor momento para hacer el diagnóstico. ¿Ya? Es un paciente que tiene que estar lo más estable posible para poder hacer pesquisa de esta complicación. Aquí salen las dos alternativas, la siguiente diapositiva lo van a ver. Dos maneras de hacer el cálculo de la velocidad de filtración glomerular. Una es la fórmula clásica del Crocroft-Gault y la otra es la MDRD, que esta ecuación sería como el mejor método y el más validado internacionalmente para la estimar la velocidad de filtración glomerular en pacientes de 18 o más años. Y el cálculo se realiza en base a parámetros como la edad, la creatinina, el sexo, la raza. Ahora, la limitación de este examen es que no logra estimar bien la velocidad de filtración glomerular cuando este valor está sobre 60 ml/minuto. Acá están las etapas de la nefropatía diabética. Esta nefropatía diabética ha sido mejor estudiada en la diabetes tipo 1 porque esta es más pura y el fenómeno fundamentalmente es hiperglicémico, no hay hipertensión, otros factores que puedan generar daño. ¿Ya? Y ahí existen 5 etapas, que incluyen una etapa de hiperfiltración glomerular, ¿ya? Y después empieza a haber un descenso de la filtración glomerular. Nosotros con los exámenes de laboratorio podemos pesquisar fundamentalmente ya las etapas más avanzadas, en donde ya aparece la microalbuminuria y hay un deterioro de la velocidad de filtración glomerular. ¿Cuáles son las medidas de prevención y las estrategias para reducir la progresión de la nefropatía diabética? Como les había mencionado al inicio, es fundamental el control de la glicemia. Y además se debe hacer un tratamiento agresivo de la presión arterial. Un bloqueo del sistema renina-angiotensina tiene beneficios adicionales más allá del simple control de la presión y genera un efecto renoprotector porque disminuye la presión glomerular. La diabetes tipo 2 con hipertensión arterial, el diabético tipo 2 con hipertensión arterial y microalbuminuria, tanto los IECA como los ARA han demostrado que retrasan la progresión a la macroalbuminuria, pero en diabéticos tipo 2 hay más evidencia con los ARA2, pero es porque en general la población de estudio para incorporar estos fármacos fueron diabéticos tipo 2. Pero en el fondo son las dos muy buenas alternativas. La diabetes tipo 2, el paciente diabético tipo 2, hipertenso, que ya tiene microalbuminuria y falla renal, los ARA2 han demostrado retrasar la progresión de la nefropatía. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo de la presión arterial, según la guía del Ministerio de Salud, es que tiene que ser menor o igual a 130/80. ¿Ya? Pero se sugiere que en aquellos pacientes que ya presentan proteinuria mayor a 1 gramo e insuficiencia renal, el objetivo podría ser menor. En general, la hipertensión arterial requiere un tratamiento bastante intensivo, o sea, requiere generalmente 3 o más medicamentos para lograr las cifras tensionales, como una característica de la hipertensión arterial del diabético. Y cuando uno usa tanto los ARA2 como los IECA o uso diuréticos, es fundamental hacer una monitorización de la creatinina sérica y la calemia. ¿Ya? Hay que recordar también, eso es un punto que se marqué acá, que la microalbuminuria es un marcador de riesgo cardiovascular y no solo de nefropatía. En relación al manejo de la dieta, bueno, se sugiere que los pacientes que ya tienen falla renal, pero en estadios tempranos, uno da dietas con cantidades de proteínas normales, o sea, no se deben hacer grandes restricciones, pero tampoco se deben de permitir ingesta proteica libre. Y cuando ya hay etapas más tardías de la falla renal, así ya ya se sugiere restringir los aportes proteicos en la dieta. Otros aspectos que es importante que hay que considerar en el manejo de los pacientes es la dislipidemia. Se recomienda el uso de estatinas
pero no está indicado iniciar estatina ya en pacientes que están en diálisis. Y también es importante el manejo de la hiperuricemia, ya que es un factor de riesgo independiente de la nefropatía diabética. ¿Cuándo hay que derivar al nefrólogo? Si existen dudas sobre la etiología de la nefropatía, cuando uno tiene dudas, cuando hay una proteinuria pasiva, cuando hay un sedimento de orina activo, cuando no hay retinopatía diabética, cuando hay una rápida declinación de la velocidad de filtración glomerular y cuando la hipertensión arterial es resistente, no logra un buen control metabólico ya con 3 drogas, y en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Bueno, yo les presento este cuadro, los invito a que la revisen. Esto está en la guía clínica de prevención de enfermedad renal crónica del Ministerio, en donde sale más o menos lo que yo les he estado comentando en relación a tratamiento, objetivos y seguimiento de la enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos. Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones para repasarlas y utilizarlas como conclusión de mi parte? Bueno, se debe hacer pesquisa. Bueno, a toda persona con diabetes tipo 2 se le debe medir al diagnóstico bianualmente la concentración de proteínas en la orina y el nivel de creatinina plasmática. Si no hay proteína en una muestra matinal de orina, hay que comprobar si hay albúmina en orina utilizando la razón albúmina creatininuria o una prueba semi-cuantitativa si no tiene disponibilidad para determinar esta relación. Si se comprueba una relación alterada, se requiere al menos una segunda prueba confirmatoria durante los siguientes 6 meses. Y en toda persona con diabetes tipo 2 con nefropatía incipiente o nefropatía diabética clínica debe iniciar tratamiento con IECA o ARA2 independiente de su nivel de presión arterial. Y aquellos con proteinuria o una velocidad de filtración glomerular menor a 30 deben ser referidos a evaluación por especialista. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy José Luis Lieve, oftalmólogo de la Clínica Dávila y también del Hospital San Juan de Dios. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a hablar de la retinopatía diabética. La importancia epidemiológica de la retinopatía diabética está en que es la causa más frecuente de ceguera, digamos, de pérdida de visión evitable, además, en personas de edad productiva, es decir, entre los 20 y 60 años más o menos en el día de hoy en los países desarrollados. Es ahí la relevancia del tema. Estudios nos muestran que al momento del diagnóstico de la diabetes mellitus 2, alrededor de entre un 5 hasta un 40% ya tiene algún grado de retinopatía, es decir, viene con una enfermedad previa. Y de este porcentaje de pacientes, si bien es poco, pero un 10% va a llegar a una pérdida de visión severa, digamos, es decir, una ceguera legal. Los factores de riesgo para el desarrollo y progresión de la retinopatía diabética, el más importante es la duración de la diabetes, es decir, cuánto tiempo este paciente ha estado con hiperglicemia para que se produzcan los cambios a nivel microvascular y finalmente eso desencadene alteraciones a nivel del parénquima retinal y causa una disminución de la agudeza visual. Si el paciente tiene menos 5 años de duración, este porcentaje es del 30%. Sobre los 15 años, con un mal control, nosotros sabemos que un 80% de los pacientes va a presentar esta alteración a nivel de la retina. Como les decía, ¿no es cierto?, los factores de riesgo, hablamos de la duración de la diabetes y consecuentemente también un mal control glicémico, por supuesto. El paciente con mucho tiempo de diabetes con un mal control va a tener mayor alteración. Pero aquí me voy a aprovechar de tomar un poco lo que decía la doctora y la relevancia de la presión arterial. El estudio, bueno, el que vio principalmente acá el rol de la presión arterial sobre la retinopatía diabética fue el UKPDS en el fondo. Se ha demostrado que los pacientes que además manejan por sobre un mal control glicémico unas cifras tensionales elevadas tienen una mayor progresión a retinopatía diabética y no solo eso, sino que una progresión a retinopatía diabética severa proliferativa, que es la que lleva finalmente a la disminución de la visión. Otros factores que van muy de la mano, problemas renales, ¿no es cierto?, factores dislipidémicos, el embarazo. Durante el embarazo, los pacientes que ya sea son diabéticas, no tienen retinopatía diabética, o que son diabéticas y tienen una retinopatía diabética inicial, presentan una aceleración en la progresión de la retinopatía diabética. Es por eso, y me voy a adelantar un poco, que en el embarazo, el paciente diabético debe hacerse el control al inicio, una vez que sabe que está embarazada, y después cada 3 meses, independientemente de cómo va progresando esto, si va bien o mal, cada 3 meses un control de fondo de ojo.
Y la anemia también juega un rol en contra, pero yo me quedaría sin duda con el tiempo de duración de la diabetes y un factor que es muy modificable a nivel de atención primaria en salud, la presión arterial. Los métodos de screening, en verdad, yo invito siempre a los colegas, ¿no es cierto?, a experimentar con el tema de fondo de ojo con un oftalmoscopio directo, pero se ha demostrado finalmente que todo diabético debe ser evaluado por un oftalmólogo. Dependiendo, ahora vamos a ver en qué casos, con qué frecuencia, pero el fondo de ojo realizado por oftalmólogo con pupila dilatada es lo único que tiene en manos de un médico evidencia tipo A para la pesquisa de retinopatía diabética. A su vez, hoy en día también nos acompaña la tecnología y dado que muchas veces no se dispone de oftalmólogo, se ha visto que el uso de cámara no midriática que toma una foto de la retina, esto tomado por tecnólogo médico y siendo enviado estas imágenes hacia un oftalmólogo, tiene el mismo grado de evidencia y de confiabilidad que al realizar el examen en directo por el médico oftalmólogo. Es lo que les comentaba acá. El examen de fondo de ojo con pupila dilatada, la cámara fotográfica no midriática, tienen nivel de evidencia A. Ahora, el control, si el paciente está sin retinopatía diabética y un paciente que además usted ve que está controlado dentro de sus parámetros de presión arterial a nivel de la función renal, puede controlarse cada 2 años con un fondo de ojo. Pero, obviamente, considera intervalos mucho más cortos según la gravedad. Me explico. Si usted tiene un paciente que no tiene retinopatía diabética, pero tiene enfermedad renal, o tiene cifras tensionales que no logran ser manejadas, lo ideal es que fuera anual. Y posteriormente ya cae el resto del manejo dentro del chequeo oftalmológico, digamos. Pero obviamente esta frecuencia va aumentando a medida que la enfermedad se va agravando. Este esquema lo que muestra son los estadios de la retinopatía diabética. Pasamos, los dos grandes divisiones son la no proliferativa y la proliferativa. Proliferativa se refiere a cuando empiezan, por los distintos mecanismos que llevan a la isquemia y a un aumento de la permeabilidad a nivel de los vasos sanguíneos, a la aparición de neovasos a nivel tanto de la retina como del iris que ocasionan sangrado. Y los principales factores que van a disminuir la agudeza visual de un paciente con retinopatía diabética son el edema macular. Si ustedes se fijan, uno puede encontrar edema macular, que es la acumulación de líquido a nivel de la mácula, que es la parte central de la retina, en cualquiera de los estadios de retinopatía diabética. Pero a medida que nosotros vamos aumentando y progresando, ¿no es cierto?, en un paciente que no está teniendo buenos controles, empiezan estos neovasos que yo les comentaba a sangrar, causando un hemovitrio, que es una hemorragia del humor vítreo, con una consecuente disminución de la visión, hasta llegar ya a una retinopatía diabética proliferativa avanzada de muy difícil manejo, donde ahí la amenaza ya es un desprendimiento de retina, donde el vitrio, que está totalmente organizado, producto de la proliferación fibrovascular, ejerce tracción sobre la retina y la desprende, siendo esto incluso mucho más difícil manejo que un desprendimiento de retina reumatógeno normal, ¿no es cierto?, en el contexto de un paciente diabético. Es aquí la importancia de, primero, prevenir y, segundo, una detección temprana de los estadios de la retinopatía diabética para poder manejar esto. Tenemos distintas formas de manejo, pero lo importante es detectarlo en un punto que podamos hacer algo y no sea tan complejo el manejo posterior. Aquí lo primero que vemos acá, ¿no es cierto?, es una imagen de fondo de ojo, donde si ustedes se fijan en el cuadrante izquierdo inferior, hay algunas hemorragias retinales. La mácula es la parte central de la retina y a su lado izquierdo está el nervio óptico. Si ustedes notan, solo están estas pequeñas hemorragias que yo les comentaba, inferonasal, siendo esto una retinopatía diabética no proliferativa leve, en el fondo con pequeños microaneurismas. Acá, ustedes ven que en la parte central de la retina y un poquito hacia la izquierda hay una zona de exudación lipídica, digamos, que son esas manchas blancas como tipo nubes, ¿no es cierto?, que están al lado de la mácula. Esto lo que está hablando es que hay ya un proceso, ¿no es cierto?, de permeabilidad vascular intenso que está dejando salir los lípidos y puede evolucionar a esto, digamos, que es obviamente ustedes ven que la exudación lipídica aquí es mucho mayor, afectando la parte central de la retina. Aquí lo que le quiero mostrar es en una imagen de tomografía de coherencia óptica. Esta es una mácula normal, así debiera verse. Y una mácula, como se ve aquí en la imagen, donde está lleno, ustedes pueden ver que esas zonas negras son zonas de acumulación de líquido y lípidos, propio del aumento de la permeabilidad vascular, que se pueden condecir con la imagen que les presenté 2 diapositivas atrás. Aquí lo que se empieza a ver, si ustedes se fijan en la papila óptica, en el nervio óptico, es muy tenue, pero hay un entramado vascular
Es decir, están los vasos sanguíneos normales que son mucho más gruesos y se ven unos vasos mucho más finos. Esos ya son vasos, neovasos, digamos, que van a ser finalmente los responsables de las hemorragias. Aquí pueden ver en la misma papila óptica, fíjense que el entramado vascular ha cambiado, hay hemorragia asociada a la papila óptica, es decir, hay una neovascularización mucho más prominente que en el caso anterior. Y esto es lo que, bueno, lo ideal es, ojalá que el paciente nunca llegue a retinopatía diabética, pero en verdad hoy en día con la disponibilidad de métodos de estudio y ojalá con la derivación oportuna, no deberíamos llegar a esto. En el fondo esto es una retinopatía diabética proliferativa severa, donde avanzada, digamos, donde lo blanco que ustedes ven ya no son las exudaciones, sino que son proliferaciones fibrovasculares a nivel de la retina que están traccionando la retina y desprendiéndola en las zonas vasculares que ustedes ven tanto a superior como a inferior. Y mucho más avanzado, aquí generando un desprendimiento de retina casi total, digamos, donde el manejo realmente en términos visuales, funcionales del ojo aquí no podemos lograr mucho, más que restablecer en algo la anatomía del ojo y tratar de salvar anatómicamente el ojo. Aquí es para mostrarle un poco las hemorragias que pueden ocurrir a nivel retinal, que pueden ir avanzando hasta transformarse en una hemorragia prerretinal como esta, que obviamente va a disminuir la visión notablemente. Y esto es un hemovitrio, que yo les diría que es mucho más frecuente que la hemorragia prerretinal que vimos anteriormente, donde la sangre está confinada a un sector del vitrio. Aquí vemos que todo el vitrio está teñido de sangre, y es una complicación, como les digo, frecuente e indeseable, pero quizás de manejo un poco más favorable respecto al pronóstico del paciente con respecto al desprendimiento de retina traccional. Si logramos mejorar en algo la estructura que ya está alterada en la retina del paciente, ustedes pueden ver que así todo hay alrededor, en la periferia de la retina, unas cicatrices corioretinales que son la panfotocoagulación, que uno de nuestros caballitos de batalla, digamos, en el tratamiento de la retinopatía diabética. O sea, el láser aquí juega un rol fundamental, pero lo único que hace esto es eliminar retina que está favoreciendo la aparición de factores angiogénicos que van a hacer progresar la retinopatía diabética. Y así todo uno puede tratar muy bien al paciente e igual mantener la exudación lipídica en la mácula, como ustedes ven. Esa, insisto, prevención y detección precoz. Ojalá no llegara a esto. Dentro del screening de retinopatía diabética, cuando pacientes con diabetes tipo 1, el primer control debe hacerse a los 2 años de edad o, en su defecto, en los 5 años de diagnóstico. Es raro que los pacientes, una vez que son diagnosticados, antes de 5 años tengan alguna alteración, ya que la hiperglicemia crónica requiere un tiempo para poder glicosilar y alterar la estructura de las paredes vasculares. Si el diagnóstico se realiza después de la pubertad, se recomienda efectuar el examen a los 3 años del diagnóstico. El rol de la pubertad se ha visto principalmente por factores de crecimiento, y la hormona de crecimiento acelera el proceso de proliferación a nivel ocular, de transformación de retinopatía diabética a una retinopatía diabética proliferativa, tal cual como ocurre en el embarazo. Y luego, si el paciente está compensado, a repetirse en forma anual. A nivel de la diabetes tipo 2, como uno tiene claro cuando un paciente con diabetes tipo 1, digamos, tiene un fenómeno, ¿no es cierto?, de cetocidosis que uno lo puede identificar fácilmente en forma clínica, pero el diabético tipo 2 realmente cuando llega a la consulta y no ha estado sometido a un proceso de screening, llega porque está descompensado y ese paciente tiene ya bastante tiempo de diabetes. Por lo tanto, el primer control de fondo de ojo al momento del diagnóstico, y luego al menos cada 2 años si el paciente está compensado, y anual en los pacientes, como les decía en un inicio de la charla, cuando ya tienen otros factores de riesgo o están más descompensados. Eso es cuanto puedo agregar. Muchas gracias, doctor Lieve. A continuación, la tercera parte de esta presentación la voy a hacer yo. Yo soy Juan Pablo Fuenzalía, cirujano vascular de la Clínica Ávila y el Hospital Félix Bulnes. Y voy a hablar de la tercera complicación crónica que queremos tocar en esta oportunidad. Ya la doctora habló de la nefropatía diabética, el doctor Lieve habló de la retinopatía diabética, yo voy a hablar del pie diabético. El pie diabético es una complicación que da cuenta de la mayor cantidad de hospitalizaciones en los pacientes diabéticos. Es la primera causa de amputación no traumática.
Alrededor de un 15 o un 25% de los pacientes diabéticos desarrollarán una úlcera a lo largo de su vida y esta recurrencia de úlcera se presentará en alrededor del 60% de los pacientes. Ahí vemos una cosa bastante importante, o sea, la mayor parte de los pacientes que ya presentan una úlcera van a seguir recurriendo a lo largo de su vida diabética. Y lo más grave es que alrededor del 85% de los pacientes que llegan a una amputación ya han tenido un aviso con una úlcera en el pie y sin embargo igual llegan a la amputación. Si uno puede clasificar el pie diabético, básicamente se clasifica en 3 grupos. El primero es el pie diabético neuropático puro, que corresponde alrededor del 70% de los pacientes. El segundo, el grupo de pacientes con un compromiso isquémico más bien puro, un 15% de los pacientes. Y el otro 15% de los pacientes, un grupo de pacientes con compromiso mixto, ya sea neuropático e isquémico en forma conjunta. Y ahí es donde la palpación de pulso en estos pacientes es una cosa que reviste una gran importancia, porque en la medida en que nosotros nos vayamos dando cuenta de cómo está la palpación de estos pulsos y cómo es la presencia o ausencia de esto, vamos a definir un poco el factor de riesgo. Los pacientes que tienen componente isquémico con disminución de la circulación periférica indudablemente tienen mayor riesgo de amputación y de complicaciones. Una de las cosas que, como decíamos, el gran porcentaje de pacientes diabéticos con pie diabético son los pacientes neuropáticos y esta es la tradicional clasificación de Wagner para el pie diabético, en donde se definen los 6 grados los 6 estadios dentro de estos pacientes. El primer grupo de pacientes, los pacientes con grado 0 en que no existe una evidencia de úlcera a pesar de que se puede demostrar el componente neuropático. El grupo 1, pacientes con úlcera superficial en que solo hay compromiso de la piel. El grupo 2, cuando hay una úlcera más profunda que puede comprometer tendones y ligamentos. El grupo 3, cuando hay una úlcera más profunda aún, con absceso intrapié, con o sin compromiso óseo. El grupo 4, cuando hay una gangrena localizada a los dedos y al antepié. Y el grupo 5, con una gangrena extensa o flegmón del pie. Si uno puede ver algunas fotografías de imágenes reales, en la primera imagen, arriba a la izquierda, una úlcera, una lesión Wagner tipo 1 producida por quemadura por guatero, en la cual hay lesión tipo solamente que compromete la piel. Abajo está sobrepuesta, no sé, algo pasó con la presentación, vemos una úlcera tipo 2 en la cual hay compromiso de una úlcera más profunda, lo mismo que en la de abajo a la derecha. Arriba a la izquierda una lesión Wagner tipo 3 en la que hay ya compromiso extenso de la piel, del subcutáneo y de tendones y ligamentos. A la derecha un flegmón de antepié con compromiso de todos los ortejos y abajo a la izquierda un Wagner tipo 5 en la que hay un extenso flegmón de pie con una condición insalvable e irrecuperable de ese pie. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nivel de atención primaria? Por supuesto, no llegar a estadios tan graves como los que nosotros vemos muchas veces en los pacientes que llegan a los servicios de urgencia con condiciones bastante avanzadas. Y ahí el rol en la atención primaria de la prevención de las condiciones del pie diabético. En primer lugar, la inspección periódica de los pies, al menos una vez por año, hecho por personal especializado. Por supuesto que la indicación de hacer este examen periódico de los pies también por parte del paciente y por parte de la familia. En segundo lugar, identificar los pacientes que tienen riesgo de ulceración, los pacientes que tienen neuropatía, que tienen alteraciones de la sensibilidad y, como veíamos, los pacientes que ya han tenido alguna lesión previa. En tercer lugar, la educación al paciente, a la familia y a su equipo de salud para un seguimiento oportuno y consulta precoz en caso de lesiones. En cuarto lugar, el uso de calzado apropiado, que es una cosa fundamental. Y en quinto lugar, el tratamiento de las patologías no ulcerativas, especialmente todo lo que significa hiperkeratosis, tratamiento de patología de las uñas, onicomicosis, etc. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar el tratamiento de estos pacientes que se nos presentan ya con lesiones ulceradas en atención primaria? En primer lugar, la evaluación sistémica de la lesión respecto a la etiología, cómo se produjo, diferenciar claramente si el paciente tiene un pie diabético
puro neuropático, en que hay solo compromiso neurológico, o cuando ya existe compromiso vascular periférico. Y ahí es muy importante lo que conversábamos recién respecto a la palpación de los pulsos. El paciente que tiene una disminución de pulso es un paciente de mucho mayor riesgo de presentar complicaciones y eventualmente amputaciones. La magnitud de la neuropatía, el paciente que no siente nada, eso es una cosa muy importante y poder detectar precozmente a estos pacientes, y el manejo oportuno si es que existe infección agregada en estas lesiones. Una de las cosas que se ha avanzado significativamente en nuestro país es el uso de curaciones avanzadas no tradicionales, y recordar que todo este tipo de curaciones avanzadas con productos de uso más avanzado para el manejo de la herida es una cosa que está garantizada por las canastas AUGE, y el uso de antibióticos cuando corresponda en el caso de detectarse una infección. Importante valorar a los pacientes con riesgo de úlcera y riesgo de amputación, identificar estos pacientes. Como decíamos, el paciente que tiene presenta una úlcera activa o tiene antecedentes de úlceras previas, el paciente que ha tenido antes de una amputación previa. En pacientes con pie diabético, el paciente que ha presentado una amputación de cualquier nivel, una amputación menor de un ortejo o una amputación mayor, se calcula que alrededor del 50% de ellos van a volver a presentar una nueva amputación. Estamos hablando de estadísticas bastante importantes, o sea, la mitad de los pacientes que ya tuvo una amputación, por pequeña que haya sido, va a volver a tener riesgo de una nueva amputación. Determinar la neuropatía, la sensibilidad, la presencia de hiperkeratosis o callo y las deformidades en los pies. Repetir nuevamente hasta el cansancio la palpación y la determinación de la ausencia o disminución de los pulsos, la presencia de nefropatía o retinopatía diabética. Esto se asocia frecuentemente, como decía la doctora, como los 3 componentes fundamentales de la microangiopatía diabética, los rasgos de personalidad, el paciente irresponsable, el paciente alcohólico, y factores como el vivir solo. El sexo masculino, parece que los hombres somos más irresponsables para el manejo de esto y de muchas otras cosas. La escolaridad y, por supuesto, el paciente que mantiene el tabaquismo y no deja de fumar. En la guía clínica que mostró la doctora en un principio, van a encontrar este anexo en el cual existe una tabla de valoración del riesgo de ulceración y amputación en el paciente diabético, en el cual uno va definiendo estos factores de riesgo que recién mencionábamos, como la presencia de úlcera, la amputación previa, la presencia de neuropatía, la ausencia de pulso, la presencia de nefropatía o retinopatía, y se va dando puntaje y vamos estableciendo grupos de riesgo, y con este grupo de riesgo y con el puntaje que le vamos asignando, vamos definiendo cada cuánto tiempo vamos a seguir controlando ese paciente. En los pacientes con riesgo bajo, en la evaluación anual es la recomendación. En pacientes con riesgo alto, la evaluación debe ser cada 6 meses. Y en los pacientes con riesgo muy alto, la reevaluación debe ser cada 3 meses y eventualmente ser derivado a centros de manejo especializados por cirujano vascular o por fisiatría. Dentro de las recomendaciones que salen mencionadas en la guía, con distintos niveles de evidencia, un poco lo que hemos hablado, la evaluación anual del paciente por el equipo de salud, la clasificación anual del riesgo de ulceración, y si nosotros estamos clasificando a ese paciente, vamos a ir definiendo cuál es la periodicidad con la cual vamos a ir evaluándolo. Definir a todo y enfrentar a todo este paciente con riesgo alto a través de un equipo multidisciplinario en donde va a estar el diabetólogo, el fisiatra, el traumatólogo, el cirujano vascular y, por supuesto, el manejo de otras microangiopatías, específicamente nefropatía y retinopatía diabética. La autoevaluación del paciente y su prevención, el uso de curaciones avanzadas, definidas por la canasta y garantizados por el AUGE, y no usar curaciones tradicionales con sustancias que podrían de alguna manera empeorar la condición de su pie diabético, como la tradicional povidona o el oxigenada. Utilizar apósitos de tercera generación, especialmente en úlceras de grado 1 o grado 4. Una cosa bastante controvertida que está mencionada en la guía es el uso de antibióticos respecto a úlceras en pacientes infectadas. Lo podemos discutir después, pero la verdad es que esta recomendación está basada en un trabajo aislado bastante antiguo del año 90, y sabemos que el manejo precoz con antibióticos de lesiones que están evidentemente infectadas es una cosa que previene las complicaciones a largo plazo. Si bien lo que mencionamos recién es la guía clínica del año 2010, que como dijo la doctora, una guía que está un poco antigua y que debiera ser renovada próximamente, probablemente este año o el próximo,
como muchas de las otras guías garantizadas por el auge. Existe una guía de recomendación del año 2013 del Ministerio de Salud para la prevención de la úlcera en los pacientes con diabetes. Las recomendaciones son más o menos similares a las que aparecen en la guía del año 2010 respecto a cuáles son el enfrentamiento de estos pacientes, y se le da mucho énfasis a lo que es la detección precoz a través de dispositivos como por ejemplo el monofilamento o el diapasón para detección precoz de neuropatía y determinar qué pacientes de estos neuropáticos tienen alteración significativa de la sensibilidad y que van a tener un riesgo mayor de presentar lesiones. Identificar los factores de riesgo principales para que se asocian con ulceración, un poco lo que veíamos antes respecto a los pacientes con úlcera o amputación previa, los pacientes con neuropatía, en los pacientes en que detectamos una deformidad del pie y en los pacientes en que hay alteración clínica de los pulsos con disminución o desaparición de ellos. Así nosotros podemos definir los grupos de riesgo determinados por el Grupo Internacional de Trabajo en Pie Diabético, que son estos 4 grupos: riesgo bajo, riesgo moderado, alto y riesgo máximo, en el cual si nosotros vemos la columna de la derecha, vemos riesgos distintos de presentar úlcera y amputación, y en los pacientes con riesgo máximo estamos hablando de un riesgo de 64% de presentar úlcera y riesgo de 25% de presentar amputación. Y estos pacientes son los que deben ser seguidos en forma mucho más exhaustiva. Y el rol de la atención primaria en la clasificación de estos grupos, fundamentalmente en los pacientes con riesgo bajo y riesgo moderado, con una buena pesquisa, con un buen consejo y la buena utilización de medidas como el uso de calzado para prevenir mayores lesiones. Finalmente, la frecuencia de evaluación de acuerdo al grupo de riesgo determinado por esta escala. En el riesgo bajo, un poco lo mismo que decía la guía del 2010, un seguimiento y evaluación cada año, en los pacientes con riesgo moderado cada 6 meses y en los pacientes con riesgo alto cada 3 a 6 meses y riesgo máximo cada 1 a 3 meses. Y en los pacientes con riesgo alto y máximo, la derivación a equipos multidisciplinarios que contemplen fisiatra, traumatólogo, kinesiólogo, cirujano vascular. Finalmente, solo para mencionarlo, en la guía también aparece este anexo que yo creo que es bastante bueno y se puede implementar a nivel de atención primaria con las medidas básicas de cuidados de los pies. Es una imagen que puede incluso entregarse a los pacientes respecto a cómo puede cuidar sus pies, cómo puede cuidar el calzado y cuáles son los cuidados y la periodicidad con que tiene que estar haciendo este seguimiento, independiente del seguimiento que se va a hacer en el centro de salud, sino que el seguimiento que tiene que hacer cada paciente y su familia. Muchas gracias por la atención y con eso terminamos esta presentación. Muchas gracias. Ahora queda el turno para que los servicios que tengan preguntas las puedan hacer. Tenemos algunas que ya nos llegaron, pero partamos primero por las de ellos. No sé si algún servicio tiene alguna pregunta. Llegó más gente ahora por lo que veo. ¿Sí? Acá. Maule, ¿se escucha? Acá se escucha, ¿y ustedes? Ah, sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Tienen una pregunta? Sí, tengo una pregunta con respecto a la meta de la presión arterial en pacientes diabéticos. Porque nosotros acudimos a una actualización sobre las metas, porque hay una nueva estratificación del riesgo cardiovascular donde los diabéticos per se quedan al tiro como riesgo cardiovascular alto, y dentro de las metas de la presión arterial eran menos 140/90 y el LDL menor a 70, lo que no coincide con la guía anterior. Entonces, esa era mi pregunta. ¿Qué opina usted con respecto a ese cambio? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Muy bien, me parece muy bien su pregunta. De hecho, yo quería tocarla porque el diseño de estas presentaciones era como comentar lo de la guía y después empezar en este momento a hablar acerca de las modificaciones. La verdad es que esos mismos estudios que yo les mencionaba, el BADT, ¿cómo que se llama? El ADVANCE y el ACCORD, que son estos estudios que se hicieron en pacientes de alto riesgo cardiovascular, donde se les hizo una intervención intensiva del control glicémico, se demostró que
buscar también intervenciones intensivas en relación al control de la presión arterial no lograban mayores beneficios, incluso estamos hablando de intensivos a lograr metas inferiores a 140-90, a eso estoy hablando, ese era el objetivo. No se observó beneficios en el control de los eventos cardiovasculares y que exponían al paciente con un mayor... a las complicaciones del uso de los fármacos, o sea, había mayor hipotensión, mayor intolerancia. Por lo tanto, las más recientes guías, la guía europea de 2013, si no me equivoco, la JNS8 del 2014, subieron las metas de presión arterial a que estas fueran menores a 140-90. Y en este año la Asociación Americana de Diabetes, que también ha sido como un poco más lenta en la toma de las decisiones, también estableció como meta la medición, o sea, lograr una meta de presión arterial sistólica menor a 140 y presión arterial diastólica menor a 90. Por lo tanto, efectivamente, por eso es que yo les decía que estas como guías está como del 2010 y probablemente estas observaciones van a ser incorporadas en la próxima guía del Ministerio de Salud. Entonces, en relación a metas de presión arterial, se recomiendan metas no tan estrictas. Ahora, en pacientes que usando pocas dosis, jóvenes que pueden tolerar cifras tensionales menores, sí se ha visto que efectivamente en este grupo uno pudiera mantener o sea, no preocuparse si logra buenas metas con una intervención mínima. Ahora, en relación al colesterol, ahí hay un poco más de divergencia. Ya hasta el momento la recomendación mayoritaria, basada fundamentalmente en las guías europeas, que están basadas en casi todos los estudios más de prevención cardiovascular, dicen que uno debería lograr en pacientes diabéticos que no tienen factores de riesgo o más bien en prevención primaria, lograr metas de LDL menores a 100. Y el colesterol LDL menor a 70, buscarlo en pacientes que tengan ya antecedentes de un evento cardiovascular previo. Ahora, lo debido a controversia ha sido que hace poquito, el año pasado, más bien a finales del año antepasado, la Asociación Americana de Diabetes publicó como una actualización del ATP3. Algunos médicos hablan del ATP4, en que establecen estrategias de control de los lípidos sin metas. O sea, establecen que toda persona mayor de 40 años que tenga diabetes debería usar estatina. Y que no importa si tiene una LDL de 90 o si tiene de 160, se deben usar estatinas de alta potencia. Ahora, hay todavía un enfrancamiento, ahí hay un todo, porque todo esto, las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes están basadas fundamentalmente en grandes estudios en población bien específica. La verdad es que pudiera ser que no se pudieran aplicar a nuestra población, ¿ya? Pero lo que es interesante y rescatable de esas guías es que se hace una intervención que es bastante agresiva y que saca como del mercado de la farmacopea, de los medicamentos hipolipemiantes a la lovastatina, que uno no debería usarla en pacientes diabéticos. No sé si me entienden, pero es eso, o sea, las metas no han cambiado cuando hemos hablado de metas, es tal vez la estrategia la que ha cambiado en relación a los lípidos. Muchas gracias por... Sí, tengo otra pregunta. ¿La puedo hacer al tiro? Con respecto a la meta de la hemoglobina glicosilada con respecto a los adultos mayores. ¿Qué opina usted? Esa es la otra pregunta que quería yo esperar de ustedes. Por eso que hablé de metas estándar, ¿ya? Metas estándar eran para la gran mayoría, pero efectivamente existe, y eso es como algo también más reciente y también basado en estos estudios que les comentaba, en que si uno busca metas demasiado exigentes en un cierto grupo de personas más frágiles, exponen al paciente a complicaciones, fundamentalmente la hipoglicemia. Por eso es que pacientes frágiles como adultos mayores, pacientes que ya tienen múltiples comorbilidades o las expectativas de vida están limitadas, la verdad es de que exponerlos a hipoglicemia no es bueno. Por eso es que uno establece una meta más flexible, ¿ya? En las guías, en general, diversas guías hablan de metas de hemoglobina glicosilada hasta un 7.5% o en algunas, como las canadienses, incluso hasta un 8% de hemoglobina glicosilada como meta en pacientes en población frágil.
Eso. Muchas Vamos a ver ahora algunas de las preguntas que nos han llegado a través de Blackboard. Sí, esta es una pregunta que llegó previo a la reunión. Para el doctor Lieve nos dicen cuáles son los factores clínicos y de laboratorio predictores de retinopatía diabética a nivel de APS. Bien. Factores clínicos que nos puedan predecir que un paciente va a hacer retinopatía diabética, la verdad es que lo que yo les comentaba, digamos, es el tiempo de curación de la diabetes, qué nivel de glicemia o hemoglobina glicosilada ha presentado este paciente y qué comorbilidades tiene, digamos. Pero no hay uno que uno pudiera decir, este paciente da las características, él va a hacer retinopatía diabética. ¿Por qué? Porque además es multifactorial. También hay un componente genético en la manifestación de la patología, de la retinopatía diabética. Uno ve que a veces tiene pacientes, digamos, seguidos en la consulta y uno tiene un mal control glicémico, tiene nefropatía diabética inicial y se ve mucho más descompensado que otro, y resulta que el paciente que venía más descompensado tiene una retinopatía diabética leve o no tiene. Y tú ves al otro paciente que quizás está más compensado y tiene un grado de retinopatía diabética. En ese aspecto hoy en día está muy en boga el estudio genético, de ver qué locus a nivel de los cromosomas están haciendo que pase esto, digamos. O sea, que no todos los pacientes a presiones arteriales elevadas, a niveles glicémicos altos, van a ser el mismo grado de retinopatía diabética. Por lo tanto, ¿qué factores clínicos? La verdad es que tienes que sospecharlo. O sea, un paciente con, como les decía, si tiene... Voy a hablar con porcentajes, digamos. En los estudios, en el Wisconsin hay Study of Diabetic Retinopathy, te hablan de que a un plazo de 20 años, el 100% casi de los pacientes con diabetes mellitus 1 va a tener algún grado de retinopatía diabética. Y que alrededor del 90% de los pacientes con diabetes mellitus 2 va a tener algún grado de retinopatía diabética. Ahora, de ahí uno puede... Esto es cualquier grado de retinopatía diabética, por lo tanto uno puede desglosar porcentajes menores de retinopatía diabética avanzada o no. Yo diría que ahí está la sospecha clínica en un paciente que tiene factores de riesgo, ver examinar la retina. Pero como les digo, todo paciente con diabetes tiene de realizarse un fondo de ojo. Y a nivel de exámenes de laboratorio, mucho menos, digamos. O sea, no hay ningún examen de laboratorio que te pueda decir este paciente va a tener o no retinopatía diabética. Y ahí la importancia de realizar un fondo de ojo. La única forma de pesquisar, graduar y de esa forma establecer qué tratamiento requiere el paciente es con un fondo de ojo, nada más que eso. Acá, Valdivia. Hola, quiero hacer una pregunta respecto de pie diabético. Si es que existe algún esquema antibiótico que nos podría recomendar para el manejo de pie diabético a nivel de APS, y en qué momento ya es pertinente solicitar el cultivo de herida. A ver, el manejo de una herida que uno supone o confirma que está infectada va a depender específicamente de dos cosas. Primero, un manejo empírico dependiendo del tipo de herida que nosotros estemos enfrentando, y ahí uno hace una diferenciación fundamentalmente en los pacientes con Wagner 1 y 2, o sea, con heridas superficiales o heridas profundas, pero que no llegan a planos más profundos aún, y Wagner 3, 4 o 5. Y lo segundo es, la idea es, respondiendo un poco a lo que tú planteas, ojalá siempre tener un cultivo, porque uno nunca sabe con qué germen se va a estar enfrentando, y la idea es, si uno ve un paciente que llega con una herida infectada, inmediatamente tomar el cultivo, porque puede que en los días en que uno parte con una terapia empírica y vuelve a controlar al paciente, pudiera encontrarse con sorpresa y que esto ha ido avanzando, y si uno ya tiene identificado el germen, obviamente va a ser más agresivo en la segunda consulta. Pero en términos empíricos, cuando uno hace la diferencia entre estos dos grupos, Wagner 1-2 versus Wagner 3 o superiores, en los Wagner 1-2 habitualmente se trata de cocácea gram positiva. La gran mayoría de las veces es solo cocácea gram positiva, y el manejo es con antibióticos que van a ir a atacar a cocácea gram positiva. Llámese oxacilina, cloxacilina, flucloxacilina o cepadroxilo, por ejemplo. Eso es lo habitual como primera línea, especialmente en Wagner 1.
Cuando estamos enfrentando lesiones más profundas, hablemos de lesiones Wagner 2, 3 o superiores, la flora empieza a cambiar y empiezan a aparecer, aparte de los gram positivos, empiezan a aparecer gram negativos y anaerobios. Por lo tanto, nuestra cobertura antibiótica debiera avanzar un poquitito y ampliarse. Los pacientes con Wagner 3, 4 y 5 en general, el manejo debiera ser hospitalizado y con terapia endovenosa, en donde vamos a utilizar antibióticos que nos van a atacar fundamentalmente a gram negativo y anaerobio, y ahí es donde ceftriaxona y ciprofloxacino por el lado de los gram negativos, o metronidazol y clindamicina por el lado de los anaerobios. Pero como te digo, este es un enfrentamiento empírico inicial. La idea es siempre contar con un cultivo. El paciente, uno lo ve, parte con un tratamiento empírico, toma su cultivo, lo vuelve a citar a control alrededor de 3-5 días, y con el cultivo podemos ajustar un poco la terapia y vamos a ir viendo qué respuesta estamos teniendo con esta terapia, con curaciones, con los antibióticos que indicamos y un ajuste de la terapia de acuerdo al cultivo que encontramos. Pero para resumir lo tuyo, Wagner 1 y 2, cocácea gram positiva, cloxacilina, flucloxacilina, cefadroxilo, Wagner 3, 4 y 5 en general, tratamiento endovenoso, muchas veces hospitalizado con cobertura para anaerobio y gram negativo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tenemos escritas? Sí, justo a mencionar eso, la pregunta de los antibióticos que nos había llegado por el Blackboard. Ahora, para la doctora Vargas hay una pregunta respecto a, se repite bastante, más que para prevención de complicaciones de diabetes, una pregunta, yo no sé si la puedes resumir como bien cortito respecto a la insulinoterapia. Son varias preguntas que llegan respecto a insulinoterapia, como para dar un pequeño resumen, ojalá breve, respecto a cuándo comenzar, con qué dosis comenzar y la asociación con hipoglicemia anteorales. Repito, no es el objetivo probablemente de esta presentación de prevención de complicaciones, pero se repite tanto lo de la insulinoterapia que probablemente es uno de los temores que tienen los médicos a nivel de atención primaria, que me gustaría que la doctora si puede hacer un pequeño resumen de eso. Bueno, hay cursos así grandes destinados a hablar de tratamiento específico de la diabetes, pero la verdad es de que es bastante, entre comillas, sencillo. Enfoquémonos en el algoritmo de tratamiento que sale en la guía del Ministerio. En la guía del Ministerio establece que el paciente que está debutando con síntomas, con hiperglicémico y con síntomas, ese paciente debería iniciar insulinoterapia al momento de la primera consulta, que puede ser al principio o en cualquier momento de la evolución del paciente. Paciente que uno piensa de que no hay un factor agudo que esté descompensando, o incluso en este paciente uno debería iniciar insulina si está con síntomas y está hiperglicémico. Bueno, ustedes ya conocen los síntomas. Pero habitualmente la insulinización en la atención primaria es como utilizando a la insulina como una tercera o una segunda droga. Eso ocurre cuando los pacientes no logran las metas glicémicas establecidas con la terapia antidiabética previa. ¿Cuál es esta? Terapia no farmacológica bien establecida, bien seguida, bien evaluada. Ya también el uso de la mayoría de los pacientes de medicamentos como la metformina, que es como la droga inicial de todos los pacientes diabéticos tipo 2, salvo aquellos que tengan alguna contraindicación para su uso, pacientes con falla renal, insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que uno no debería usar metformina, o pacientes que eventualmente llegaran a presentar esta intolerancia digestiva que desafortunadamente afecta más o menos al 50% de los pacientes diabéticos. Entonces uno con metformina, después uno la adiciona una segunda droga, ustedes bien saben que la que nosotros tenemos disponible es la glibenclamida, pero cuando no se logran estas metas uno adiciona como tercera droga la insulina en una dosis nocturna, cuando el paciente está presentando niveles de glucosa en ayunas elevados. Cuando el paciente está muy hiperglicémico y la verdad es de que uno sospecha que hay una disminución en la secreción propia de la insulina, entonces lo que uno hace es utilizar la insulina como una segunda droga, tratando de mantener siempre la metformina, porque recuerden que el mecanismo fisiopatológico más frecuente, no el único y no excepción, y no es solamente, ¿cómo que se llama?, no todos los pacientes lo presentan, es la insulinoresistencia. Uno debería mantener la metformina lo más que se pueda. Y ahí en ese caso, cuando el paciente está muy descompensado, la verdad y no está con síntomas de todas maneras, pero está descompensado y uno piensa,
lleva muchos años de diabetes, y la verdad es de que el rol de mantener la glibenclamida no sería útil. Uno debería utilizar insulina como una segunda droga, como nosotros, lo que nosotros tenemos a nivel de atención primaria es la insulina NPH en 2 dosis, mañana y tarde. Y en relación, hay una pregunta que hacían de cuándo suspender la metformina. La ideal es tratar de no suspenderla si uno sospecha que el paciente sigue estando insulino resistente. Hay que recordar de que si uno adiciona insulina en estos pacientes es muy probable que incrementen el peso, por lo tanto también tendría un control de peso el usar la insulina, o sea, perdón, la metformina. Y en cuanto a la dosis, así cortito, la dosis, bueno, va a depender. Pues si vamos a partir con una sola dosis en la noche, habitualmente una dosis chiquitita, 0,1, máximo 0,2 unidades por kilo, parte en la noche y mantiene los antidiabéticos orales durante el día. Y si uno va a usar la insulina NPH como droga, segunda droga, manteniendo la metformina, usa dosis mayores. Puede ser entre 0,2, 0,3 hasta 0,5 unidades por kilo. ¿De qué va a depender la dosis? De cuánto es lo que uno sospecha de resistencia a la insulina que debe tener el paciente. O sea, si un paciente es gordito, tiene mucha acantosis, acrocórdono, uno no va a usar dosis más bajas, sino que usar la dosis máxima. Si uno va a partir de insulina en un paciente viejo, flaco, o tiene algún grado de insuficiencia renal, uno debería usar la dosis menor y ir escalando en la medida con los siguientes controles. Eso. Muchas gracias. Abrimos de nuevo el micrófono para las preguntas de los servicios. Ahora, Eucanías, ¿hay alguna pregunta? Sí. ¿Y tú no? Ya. Una pregunta quiero hacer de Araucanía. Respecto a los pacientes que tienen su artropatía de Charcot, que tienen sus pies con deformaciones, comentaba el doctor que deberíamos buscar hacer descarga del pie e inmovilización. Y se supone que deberíamos apoyarnos con quién para hacer eso. ¿Quién es el que nos va a brindar o nos debería brindar esa atención? La artropatía Charcot es un problema bastante grande para nosotros. Estamos hablando de deformaciones bastante significativas con una alteración importante de la arquitectura del pie, con un riesgo de úlcera y de amputación bastante alto. La mayor parte de los pacientes con Charcot que consultan ya han tenido en algún momento alguna lesión, alguna úlcera, obviamente su condición de neuropatía muy avanzada es la que ha llevado a toda esta deformación. Por lo tanto, el riesgo de complicación es bastante alto. Y el manejo de los pacientes con Charcot debiera ser un manejo bastante multidisciplinario, probablemente un poco más allá de lo que es la atención primaria en salud. Si bien en atención primaria uno puede optimizar todo el manejo e insistir y estar controlando, porque el paciente está en la localidad y no está en los hospitales base, pero debiera estar en control periódico con un equipo multidisciplinario en los hospitales base, fundamentalmente integrado por traumatólogo, fisiatra, kinesiólogo, cirujano vascular. El manejo del Charcot es bastante complejo y uno lo ve a distintos niveles, incluso en niveles en que uno puede contar con muchos recursos, porque el paciente claramente ya va a estar en un estado bastante avanzado. El traumatólogo, especialmente donde se pueda contar con un traumatólogo especialista en pie y junto con el fisiatra, probablemente van a tener un rol bastante significativo para que de alguna manera poder por un lado corregir las deformaciones que pueda tener y por otro lado evitar que estas deformaciones lleven a complicaciones más grandes. No sé si un poco respondo la pregunta. No se escucha. Sí, muchas gracias, está claro. ¿Otra pregunta? Sí, hay otra pregunta para el doctor Liede respecto a los hallazgos en el fondo de ojo en atención primaria orientado al diagnóstico precoz de la retinopatía diabética. Bien, la verdad es que uno puede una serie de alteraciones. Lo que con el oftalmoscopio directo, la verdad es que el campo de visión que uno tiene de la retina no es muy amplio y se nos pueden escapar lesiones. Por lo tanto, yo diría que la sensibilidad no es muy alta y quizás la especificidad puede ser un poco mejor, en el sentido que si uno ve cualquier lesión, lo más probable es que en el contexto de un paciente diabético, ese paciente tenga retinopatía diabética y no sea otra cosa. Hay trombosis de vasos retinianos que pueden similar a retinopatía diabética, pero ante la duda uno lo va a enviar igualmente al oftalmólogo.
Pero ¿qué es lo que uno podría ver? Hemorragias retinales. Que no puedas ver la retina tampoco. También te indica que hay algo que está evitando que tú logres ver el aspecto retinal, y eso puede ser perfectamente un hemovitrio. Ahí el diagnóstico es obviamente una catarata, digamos. Pero cualquier anomalía que tú veas al fondo de ojo deriva más rápido a ese paciente. O sea, hemorragia, las exudaciones lipídicas que yo les mostraba, cualquier mancha blanca, mancha roja, que no puedas ver el fondo de ojo, te va a indicar que es alguna alteración a nivel ocular y que debería ese paciente, digamos, derivarlo quizás con más prontitud al oftalmólogo. Ahora, si no ves nada, eso no implica que el paciente no tenga nada. Muchas veces hay lesiones graves, zonas de neovascularización, que están fuera del alcance del oftalmoscopio directo. Es por eso la importancia de hacer una oftalmoscopía indirecta, pero además, como dicen las guías, con pupila dilatada. Uno, como oftalmólogo, muchas veces a todos los pacientes le hacen un fondo de ojo con oftalmoscopía indirecta, pero sin pupila dilatada, y así y todo te pierdes lesiones, digamos. Ahí la relevancia. Y el hecho de dilatar una pupila no es menor. Dilatar una pupila requiere un estudio anatómico del ojo importante, que es lamentablemente realizado solamente por oftalmólogo. Entonces, una evaluación, por ejemplo, de oftalmoscopía directa con pupila dilatada, no por oftalmólogo, la verdad es que tampoco está recomendado. En ese aspecto, uno lo que puede hacer es una oftalmoscopía directa, si nota cualquier alteración, derivarlo, pero el pie aquí está en que debe ser un examen de fondo de ojo por oftalmólogo. Y ahí está la clave, digamos. Muchas gracias. La verdad es que el resto de las preguntas que hemos tenido por Blackboard son casi todas preguntas de tratamiento respecto a qué hipoglicemiante usar, qué hipolipemiante usar, y la verdad es que no es un poco el objetivo de esta discusión. La discusión yo creo que la centramos fundamentalmente en las complicaciones crónicas respecto a nefropatía, retinopatía y pie diabético. Así que la verdad es que muchas más preguntas respecto a eso no hay. Ok, muchas gracias. Le damos gracias a todos los presentes que se pudieron conectar. Bueno, y a ustedes los especialistas que nos vinieron a acompañar. Muchas gracias y nos despedimos. Que estén bien. Y nos encontramos en la repetición de esta videoconferencia el día jueves próximo a las 20:30. El día 30 a las 20:30, donde se replica esta presentación a través de Blackboard. Bla, bla. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.